somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Help me if you can with feeling down, and I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Te hago un par de preguntas generales primero. La idea que tengo yo es que la participación del CELS en este episodio tiene que ver con lo que leí en alguna nota inicial de lo que vivieron sus integrantes cuando ocurría lo de 2001. Me acuerdo algún relato que creo que fue un testimonio también en el juicio de El Perro, donde él contaba que fue con la vicepresidenta a tratar de hablar con Mestre, que Mestre no los recibió. Entonces, en principio te hago una pregunta general. ¿Cómo es que el CELS se involucra en los episodios de 2001 y termina en el proceso legal? Bueno, básicamente lo que hay que tener en cuenta es el contexto, ¿no? El contexto económico y social de ese entonces, ¿no? Los indicadores en materia de pobreza, como ustedes saben, eran alarmantes. De hecho, veníamos trabajando con distintos sectores, con distintos movimientos sociales, en presentaciones ante órganos internacionales. En particular, habíamos llevado la situación de los problemas en materia de acceso a la salud, en materia de pobreza a la Comisión Interamericana. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había elaborado un informe con observaciones sobre Argentina en el año 99, que se conoció con cierto detalle en el año 2000. Todo eso nos llevó a un nivel de involucramiento con distintos sectores sociales, con el movimiento de trabajadores, con el movimiento de desocupados, muy, muy fuerte, ¿no? Muy significativo. Claro, nosotros ahí en ese entonces la herramienta que teníamos era la herramienta más del litigio, del uso de los mecanismos internacionales de protección para mostrar esta situación alarmante de crisis económica que tenía Argentina, de crisis social que tenía Argentina, provocada, ¿no? Provocada por numerosas decisiones que se habían generado en la década del 90, no solo las privatizaciones, sino la modificación de la legislación laboral. Es decir, había una serie de elementos que daban cuenta de la responsabilidad del Estado argentino con esa situación, ¿no? En la derivación de ese contexto tan delicado en materia social, ¿no? Y en ese sentido, tengan en cuenta que es la época de los piquetes, ¿no? Es la época del corte de calles, y es también la época de la reacción estatal con relación a esas manifestaciones sociales, ¿no? La época de la criminalización de numerosos referentes sociales, es la época de procesos de represión, hechos de represión, asesinatos en contexto de represión, ¿no? Entonces, claro, la emergencia del 19 y 20 de diciembre para nosotros tenía que ver, ¿no? Con ese recorrido, esa relación que estábamos teniendo con las organizaciones. Como ustedes saben, la convocatoria fue espontánea, ¿no? La convocatoria fue parte de un proceso de exacerbación con relación a las medidas económicas que había adoptado el gobierno de la Rúa, pero fue una convocatoria espontánea, ¿no? Y en ese sentido nosotros teníamos algún ejercicio en la presentación por ahí de escritos judiciales, algún ejercicio en el análisis de la violencia policial, que era la otra gran agenda del CELS, que se había instalado ya desde la década del 80, ¿no? ¿Cómo analizar la violencia policial? Claro, era una violencia policial más enfocada en sectores populares, en barrios o en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Era una violencia policial que se desataba sobre trabajadoras sexuales, sobre todo era una violencia policial que se desataba, ¿no? Con relación a la venta ambulante o sobre jóvenes, ¿no? Ahí estaba el caso Bulacio de la década del 90, es decir, esos dos ejes importantes de trabajo del CELS,
el referido a la situación social, a la situación económica y los efectos sobre derechos económicos, sociales y culturales, y la violencia institucional, lamentablemente se juntan el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Y en ese sentido, activamos distintas herramientas o distintas estrategias, ¿no? Tanto las políticas como la posibilidad de contactarnos con los funcionarios de ese entonces, como decís vos. La comisión directiva del CELS se movilizó, pidió reuniones, el movimiento de derechos humanos de Argentina se movilizó. Uno de los primeros episodios de represión fue una represión violenta sobre las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Sobre las abuelas que estaban yendo a la Plaza de Mayo esa mañana del 20 de diciembre, ¿no? Donde se había dictado el estado de sitio a la madrugada y ya esa mañana estaba lleno de funcionarios policiales en la plaza. No parecía ser un estado de sitio, y esto es algo también para remarcar, pensado para la protección del Estado, sino parecía ser un estado de sitio pensado para la protección de la Plaza de Mayo y sus alrededores, pero fue un estado de sitio declarado en todo el país, bueno, con una habilitación para el trabajo, la fuerza de seguridad, demasiado extenso, ¿no? O extremadamente, si quieren, ¿cómo decirlo, no? Extremadamente amplio, laxo con relación a qué podían hacer las fuerzas de seguridad. Recordemos, en un estado de sitio, incluso las fuerzas de seguridad pueden llegar a detener personas, claro, pero no había ningún elemento en esa declaración que identificara por qué, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Se mencionó algo de saqueos, pero no se precisaban qué saqueos, que habían ocurrido, sí, en zonas del Gran Rosario, en la provincia de Buenos Aires, pero eran episodios muy concretos que se podían manejar con el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Las instituciones vigentes. No hace falta declarar un estado de sitio para enfrentar esas situaciones. O en todo caso podría ser un análisis de la emergencia en función de lo que establece la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Un comité de crisis para tratar de entender cuál es ese fenómeno y cómo el Estado puede dar respuesta a ese fenómeno. No necesariamente tiene que ser la represión. Bueno, no. El Poder Ejecutivo de ese entonces decidió declarar un estado de sitio en todo el país, ¿no? Entonces, no se sabía qué contornos iba a tener la actuación policial, y por eso la necesidad de pedir reuniones. Pero este elemento es importante, ¿no? Y es una reflexión que estamos teniendo, ¿no? Efectivamente, el estado de sitio estuvo declarado para contener las protestas, ¿no? Ese es el mensaje que aparece, ¿no? Claro, porque está muy bueno esto que planteas vos, porque también surge en el trabajo. Es como que nos cuesta determinar cuándo empezó 2001 y también nos cuesta determinar cuándo terminó 2001. En el cuándo empezó, además de esta historización que haces vos del proceso represivo del Estado, Cutralcó, Jujuy, lo que sea, nosotros identificamos como... Sí, Tartagal, ¿no? Toda la zona del norte. En ese contexto decíamos, yo me acordaba que el primer scratch, por ejemplo, de Hijos es en el 98. Digamos, hay todo un eco ahí que después sale a la luz, ¿no? Y en esto que planteas vos también es fuerte, porque la idea de este estado de sitio ambiguo, o este estado de sitio ambiguo, por lo tanto, que abarca todo, fue como una necesidad de la política, para llamarlo de algún modo, de decir, todos ustedes que nosotros hemos dejado afuera, dejan de tener derecho porque les ponemos el estado de sitio para que se amolden a lo que nosotros somos, ¿no? Exacto. Ese es un punto central, Dante, que estamos estudiando y que venimos estudiando desde aquella fecha casi, si querés, ¿no? ¿Qué habilitó el estado de sitio, ¿no? ¿Qué implicó esa declaración de estado de sitio? Porque suponemos, junto a muchos movimientos sociales, que ese estado de sitio en realidad fue el cheque en blanco, como dice Rodrigo Borda, un abogado del CELS,
Fue un cheque en blanco para que sucediera todo lo que lamentablemente vino esa jornada del 20 de diciembre, ¿no? Y sobre todo a partir del mediodía, no solo la represión de la mañana o la represión que sucedió en la escalinata del Congreso esa madrugada del 20, sino lo que sucedió después de las 13 horas, que ahí sí se incluyeron, ¿no?, homicidios directamente en los alrededores de la Plaza de Mayo, ¿no? Más allá de las víctimas del estado de sitio son 39 en todo el país, o de la jornada del 19 y 20 de diciembre, es cierto que en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores de la Plaza de Mayo, hubo 5 homicidios, ¿no? Y bueno, y esas se sucedieron también en el paraguas del estado de sitio, ¿no? Lo cual es una pregunta sumamente importante. ¿Cuál fue el objetivo del estado de sitio? Como decís vos, fue un objetivo pensado para acallar a esos sectores excluidos y no un objetivo vinculado con la necesariedad, ¿no?, de declarar un estado de sitio. Un estado de sitio es el último recurso que tiene el Estado para su propia supervivencia, ¿no? Se había declarado en el año 85, en vísperas de la decisión de la Cámara Federal con relación al juicio de la Junta, no sé si te acordás, ese escenario que se había generado, inestabilidad, bueno, y que también tuvo sus discusiones, también esa declaración de estado de sitio, pero luego en el 2001 los elementos que habían eran elementos muy, muy débiles para poder declarar un estado de sitio, ¿no? Entonces, la única explicación que nosotros encontramos es que el estado de sitio servía para cuidar al Poder Ejecutivo de ese entonces, ¿no? Y eso es un problema, porque el Estado tiene otras herramientas, por eso existe un Poder Judicial, ¿no? Por eso existe la Ley de Seguridad Interior, digo, la legislación que opera después del 83 en Argentina, bueno, también tiene resortes para estas situaciones, ¿no? Entonces, uno de los primeros debates jurídicos que se dieron ese 20 de diciembre tenía que ver con la constitucionalidad o no del estado de sitio. Y ahí hay un dato importante que a veces pasa desapercibido, que tiene que ver con los pedidos que se hicieron a la justicia ese mismo día. Ajá. Ese mismo día hubo presentaciones judiciales, tanto en el marco del habeas corpus o como acciones judiciales autónomas que pedían la declaración de inconstitucionalidad de ese estado de sitio. Miren ustedes ahí, ese mismo día. Entonces lo pidió la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, lo pidieron también los organismos de derechos humanos, lo pedimos desde el CEL cuando presentamos el habeas corpus o cuando presentamos, las distintas acciones de habeas corpus por todas las detenciones que sucedían. Es decir, el Poder Judicial también tuvo algún elemento. La jueza Servina de Cubría no señaló la inconstitucionalidad del estado de sitio en el momento, pero sí ordenó que no hubiesen detenciones en la Plaza de Mayo, que era la jueza federal de turno, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de elementos que corroboran, ¿no?, esta idea de que el estado de sitio, bueno, en realidad fue de alguna manera decretado para contener las protestas y no tanto como un instrumento para la protección del propio Estado, ¿no? Y eso me parece que puede... Es significativo tenerlo en cuenta, ¿no? La justicia no estudió en el momento oportuno si ese estado de sitio podía ser declarado o no, ¿no? Si estaban dadas las condiciones, porque había todo un debate sobre el funcionamiento del Congreso. El Congreso estaba reunido en sesiones extraordinarias y entonces el planteo jurídico de ese día fue, bueno, la declaración del estado de sitio es una competencia del Congreso. ¿Por qué el Congreso no es el que dicta el estado de sitio? Si el Estado está en peligro, es el Congreso el que tiene la facultad. Y lo que dijo el Poder Ejecutivo ahí es, bueno, pero el Congreso está reunido pero en sesiones extraordinarias. Y el temario de las sesiones extraordinarias ya está definido por el propio Poder Ejecutivo. Bueno, pero estaba reunido el Congreso. No es que los legisladores estaban en sus provincias. Estaba reunido, ¿no? Eso es importante en términos jurídicos, ¿no? Te hago una pregunta y después vuelvo a estos términos jurídicos, porque, pero antes me hiciste acordar una parte de la conversación que tuvimos con Diego Sturwartz, donde él me dice, le pregunto, si hubiéramos un tablero de ajedrez, ¿cómo veríamos a 2001? Y me da una imagen muy linda que la saca de un libro, no me acuerdo el autor, ya me voy a acordar, que dice, el 2001 es las negras diciendo, no queremos jugar más con estas reglas en este tablero.
Y algo así parece ser el estado del sitio, como diciendo, no quieren jugar más, bueno, nosotros les imponemos las reglas. Con la figura del ajedrez, ¿qué se te ocurre? Muy buena idea esa, ¿eh? Muy buena idea. Cambiaron el tablero directamente. No, no, acá no se juega a nada. Acá quien decide voy a ser yo en el marco de un estado de sitio. Claro, el estado de sitio a la vez, nosotros decimos, genera mayores responsabilidades para el Estado. ¿Por Claro, qué? Porque es una suma de cierto poder público que asume el Poder Ejecutivo Nacional. No es solo un instrumento para que el Estado se salve, sino que es un instrumento donde también se definen con precisión quiénes son los responsables, y por eso de la Rúa también tiene responsabilidades por todo lo que sucedía ese día, ¿no? Porque él mismo había propuesto un cambio de escenario. Ya no se juega al ajedrez, sino se juega lo que yo decido. Lo que él decidió fue la declaración de un estado de sitio, ¿no? Entonces, claro, es muy buena la figura del ajedrez, pero yo lo que me parece también es que se cambió el juego ahí, se cambió el juego, es cierto, ya no es un ajedrez, sino va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy sintomático, ¿no? De lo que pasó ese 20 de diciembre. Pero volviendo al punto, lo que dice la pequeña, vieron que en derecho, bueno, las palabras son importantes, ¿no? Y cada palabra, cómo sea interpretada, encima va a generar una consecuencia muy distinta a otra interpretación. Lo que dice la Constitución es que cuando el Congreso está en receso, el Poder Ejecutivo puede declarar el estado de sitio. Y lo que dice el Poder Ejecutivo es, el Congreso está en receso. Y como les dije yo, no estaba en receso, estaba en sesiones extraordinarias, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por receso? ¿Vacaciones? ¿Sesiones ordinarias? Lo que dijo el Poder Ejecutivo es, receso es todo aquello que no suceda dentro de las sesiones ordinarias. Y miren ustedes la consecuencia enorme que tiene esto, es que la bueno, declaración de sitio la declaró el Ejecutivo y no el Congreso, ¿no? claro, y viendo las declaraciones de la Rúa en ese momento, es como que también ese receso y ese estado de sitio decía, nos habilita a hacer lo que queramos. Y lo que queramos es, hay una declaración de la Rúa que encontramos que es terrible, que es, esto no es una decisión mía, no es una decisión del ministro del Interior, es lo que dice la ley, ¿no? Es como esa, la ley me habilita a salir a hacer esto, ¿no? Entonces te pregunto eso y te pido también que me ayudes a direccionar responsabilidades, porque acá, por ejemplo, Mestre ha quedado, que ha sido gobernador de Córdoba, ha quedado despegado de aquella decisión y de la Rúa, otro cordobés, también ha quedado como ha intentado despegarse de su propia decisión, ¿no? Ese es un punto central, Dante, dentro de las discusiones jurídicas en materia de responsabilidad penal, si se quiere, ¿no? Porque claro, está la responsabilidad política, ¿no? De declarar el estado de sitio en sí, y todo lo que es las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pero también están las responsabilidades penales, si se quieren, o las responsabilidades jurídicas, ¿no? Entonces hay un punto que nosotros veníamos insistiendo tenía que ver con esto. Bueno, el Poder Ejecutivo, cuando declara el estado de sitio, también no solo tiene mayores facultades de intervención en la calle, por decirlo en términos coloquiales, sino tiene mayores responsabilidades para que esa intervención no afecte derechos, ¿no? Entonces, bueno, esa responsabilidad es la que tenía que poner a jugar el Poder Judicial. En un primer momento se estableció que había responsabilidad de 4 funcionarios, si querés, que venía a ser la línea jerárquica del gobierno argentino, del Poder Ejecutivo, y en particular con relación al manejo de las manifestaciones, ¿no? Que eran de la Rúa, Mestre, que era el ministro del Interior, Matop, que era el secretario de Seguridad Interior, y Santos, que era el jefe de policía, ¿no? Entonces, en un primer momento hubo cierta claridad con relación a la responsabilidad de ellos.
tanto por las detenciones, que después charlamos, fueron 200 detenciones, solo en los alrededores de la Plaza de Mayo, ¿no? 200 detenciones, imagínense lo que eso significa, ¿no? En términos de despliegue policial, de elaboración de registros, y por qué fue tan difícil también litigar el habeas corpus ese mismo día, ¿no? Claro. Pero a la vez también había responsabilidad con relación a las muertes que sucedieron en la zona de Plaza de Mayo, ¿no? No solo las detenciones, sino las muertes que sucedieron en la Plaza de Mayo. Y eso me parece que es algo que el proceso judicial después fue limando, ¿no? En un primer momento se desprendió de la Rúa, la jueza Servini y Cubría, pero en particular el juez Bonadío, empezaron a decir que bueno, que efectivamente no estaba probado que la Rúa supiera lo que estaba sucediendo en las calles, y lo que nosotros decimos y lo planteamos ante las distintas discusiones que se nos abrieron, bueno, ya en la madrugada del 20 de diciembre, como les dije, en la escalinata del Congreso, ya aparecieron los primeros episodios de uso de armas de fuego por parte de la propia Policía Federal, ¿no? Y después, durante el 20 de diciembre, hubieron reuniones y sin dudas de la Rúa estaba informado de esas reuniones, y además veía la tele, ¿no? Claro. Y estaba viendo lo que pasaba con las madres de Plaza de Mayo, entonces, que no tuviera conocimiento de eso, bueno, es algo que no puede acreditarse necesariamente, ¿no? Entonces, ese fue el primer desenganche, ¿no? Desenganchar, si quieren, a De la Rúa, ¿no? Y después les cuento cómo terminó esa discusión, porque eso es parte de lo que estamos discutiendo ahora en la Comisión Interamericana. Después, con relación a Mestre, bueno, saben, falleció. Entonces, la persecución penal contra él, bueno, quedó trunca. Pero sí contra Matov y Ahora, contra pero Santos. te interrumpo un segundo con Mestre, porque teniendo una discusión, o viendo una discusión en su momento de Berbisky con un mestrista cordobés, Berbisky fue muy claro: si Mestre estuviera vivo, nosotros, el CELS, estaríamos pidiendo que sea juzgado y condenado por los homicidios en Plaza de Mayo. ¿Esto es así? Sí, es así. No, de hecho, las primeras resoluciones, Mestre estaba dentro del grupo de personas responsables. Había quedado desprendido de la Rúa, pero Mestre estaba dentro junto a Matov y junto a Santos. De hecho, Matov y Santos fueron condenados. Por lo tanto, con los mismos argumentos que fue condenado Matov, Mestre también podría haber sido condenado, ¿no? Bueno, esto es más una hipótesis, pero sí, efectivamente, su cargo y su rango determinaban su responsabilidad con relación a todo el funcionamiento de la estructura policial y de las fuerzas de seguridad en esos días. No se olviden que la Policía Federal hacía el trabajo de policía en la Ciudad de Buenos Aires también. Claro, claro. No como está la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, no. Era responsabilidad exclusiva del Ministro del Interior, ¿no? La Ley de Seguridad Interior también le da responsabilidades a ese ministro, y el Tribunal Oral encontró responsabilidades en quien era el secretario de Seguridad Interior, ¿no? Matov. Así que, sin dudas, Mestre era parte del proceso judicial, quedó desprendido, ¿no?, por su fallecimiento. ¿Y se podrá, Diego, hacer una especie de síntesis de qué delitos se cometieron amparados en el estado de sitio en aquel momento? ¿Enumerarlos? El tipo de delitos que nosotros habíamos identificado tenía que ver con dos situaciones muy concretas. La primera, en la responsabilidad de estos funcionarios jerárquicos con relación a las detenciones que sucedieron ese día, como detenciones ilegítimas, ¿no? En función de que finalmente, y después les puedo contar cuál fue el resultado del habeas corpus, ¿no? Pero lo que se comprobó es que no había una necesaria relación entre la detención y la declaración del estado de sitio. Y la segunda línea de imputaciones, que esta sí es la que efectivamente se le aplica una condena, tanto a Matov como a Santos, como a los principales referentes o los principales máximos responsables de la Policía Federal, ¿no?, que son Gaudiero y Andreossi, tiene que ver con
la responsabilidad por los homicidios, ¿no? Una responsabilidad de tipo culposa por los homicidios que se sucedieron en la zona de Plaza de Mayo, ¿no? Y en particular con relación a los homicidios de Gastón Rivas, Carlos Almirón y Diego Lamaña, ¿no? Que fue sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio. Con relación a esos homicidios fueron condenados las penas, y esto tiene que ver con el tipo penal de homicidio en grado, o con una responsabilidad culposa, las penas fueron de 4 años y 6 meses. Y después les cuento, si quieren, qué pasa con esa condena, ¿no? Porque esa condena tardó muchos años en llegar y encima aún está en revisión, con lo cual todavía a casi 20 años no podemos decir que haya condenas firmes contra estos responsables, ¿no? Contra estos jefes políticos. Esas fueron los... Sí. Y estamos hablando de condenas por responsabilidad política. ¿No hay autores materiales condenados? Con relación al asesinato de Gastón, Carlos y Diego, no hay responsables materiales. Efectivamente, la investigación a partir del año 2002 se desprendió. La jueza Servini de Cubrida se encargó de determinar o avanzar sobre responsabilidades políticas y le delegó a los fiscales la investigación de los autores materiales. Eso entró en una maraña y serie de problemas en materia de investigación, en materia de competencias o tensiones entre la jueza de instrucción y los fiscales, y hoy no tenemos responsables materiales. Lo que tenemos son los responsables de homicidios culposos, ¿no? Con relación a otras muertes, como la de, por ejemplo, la de Gustavo Benedetto, que es el militante que estaba caminando por Avenida de Mayo y recibe un disparo desde el banco, ¿no? El HBC de ahí de Avenida de Mayo. Sí hay responsabilidades materiales. Y con relación al asesinato de Márquez, el asesinato de Márquez fue alrededor de las 7 de la tarde, ¿no? Ahí se pudo identificar un patrullero al cual se bajaron 4 policías y dispararon, ¿no? Y con relación a lo de Benedetto, también esas condenas están en revisión, ¿no? Pero lo que puedo decirles es que con relación a estos 3 homicidios donde se determinó la responsabilidad penal de estos funcionarios, no están identificados los autores materiales. Eso aún está en investigación, ¿no? Ese es un problema serio, ¿no? De cómo se organizó la investigación judicial con relación a estos hechos. Hay una cosa que no puedo, digamos, es como que, y vuelvo al tablero, a las reglas y a esto que ronda la conversación, ¿no? Y la idea de 2001. Es como que el estado de sitio habilita dictadura, ¿no? Y capaz que lo más simbólico sea justamente la represión a las madres del 20, ¿no? Y eso es como que tanto se habilita que al mismo tiempo la justicia se convierte en una continuadora de el delito al no poner con claridad a lo que debe decir no, ¿no? Exacto. Ahí me parece que eso es clave. La investigación con relación a la violencia sobre las madres está en trámite aún. Está en trámite. No está del todo perdido el caso, pero bueno, ahí hay un fiscal que está poniéndole algunos elementos, quiere empujar el tema. El fiscal es Picardi. Quiero decir, es muy sintomático, ¿no? Que 20 años después del hecho, a casi 20 años, no tenemos ni siquiera con relación a los responsables máximos una condena firme, y con relación a los autores materiales de todos los episodios, ¿no? Porque fue una serie de episodios que se dieron entre la declaración del estado de sitio a la noche de ese 20 de diciembre, ¿no? Y así como vos identificaste el episodio Las Madres como sintomático de la habilitación que daba el habeas corpus, ¿no? La habilitación que daba el estado de sitio. La verdad que efectivamente, ¿no? Lo que dice la justicia es que no hubo un trabajo para tratar de responsabilizar y que la sociedad pudiera conocer las cuentas que rinden esos funcionarios que deciden una declaración como la de estado de sitio del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Eso me parece que es muy relevante para destacar, ¿no? Cómo la justicia finalmente
también de alguna manera no se pregunta por el estado de sitio, ¿no? Si ustedes ven, de la Rúa finalmente queda desprendido de su responsabilidad en materia de los asesinatos de los manifestantes el 20 de diciembre, a partir de que en la investigación penal no se pudo probar el conocimiento directo de el expresidente de la Rúa, ¿no? Pero es cierto que también estaban los elementos vinculados a la declaración en sí del estado de sitio, ¿no? Como marco para la generación de todo lo que sucedió, ¿no? Y con relación a ese asunto específico, la declaración del estado de sitio, la justicia no se pronunció, lamentablemente. Además de los homicidios y de las detenciones, me inquieta cómo era que se detenían. Nosotros tenemos un caso que nos interesa, que es el de, lo llamamos Rubén en Rosario, que lo llaman y le dicen, ven este camión, que en este camión hay comida. Él llega al camión y del camión salen policías que lo detienen. Bueno, nos parece muy simbólico, bueno, el tema del hambre por un lado y el tema de ofrecer comida para llevar a alguien inocente para terminar ser detenido, ¿no? Y cuando uno ve las imágenes, sabiendo en situaciones muy cotidianas de hoy, cómo, qué rápido la policía pierde el control y aprovecha esa pérdida del control para hacer cualquier cosa, me gustaría saber si han identificado qué cosas, que si podemos contar algunas de las cosas que pasaron en ese momento, en esos momentos. Bueno, una regla es la detención al voleo, ¿no? Que como decís vos, Dante, sigue presente hoy, ¿no? En manifestaciones, lo vimos en la manifestación del 2017 en el 8M, en la manifestación de hace 2 años con relación a lo que estaba sucediendo en Chile. Es decir, la policía, al menos, estos son los casos que tengo en la Ciudad de Buenos Aires, pero como dijiste vos, hay casos en Rosario, hay casos en Córdoba, ¿no? Es esa decisión, ¿no? De hay un hecho y hay que detener, bueno, es una decisión que se comprobó durante el 20 de diciembre. De hecho, el juez del habeas corpus, finalmente el habeas corpus se gana por la siguiente razón. Miren ustedes qué detalle, ¿no? Y qué importante ese detalle. Finalmente, el juez del habeas corpus, que tenía que estudiar si esas detenciones habían sido legítimas o no, tuvo que ordenar las liberaciones, porque la Policía Federal no pudo explicar qué relación tenían esas personas detenidas con la declaración de estado de sitio. O sea, no había elementos que la policía pudiera presentarle al juez para demostrar esa relación, ¿no? O sea, no había hechos. No había hechos que puedan describirse, y a la vez el presidente de la Rúa no firmaba la decisión suya de detener a todas las personas detenidas. Por lo tanto, el juez dijo, mira, acá yo tengo personas detenidas sobre las cuales no hay ningún elemento de prueba, y tampoco el presidente de la Nación me explica cuál era la relación entre su declaración de estado de sitio y esas detenciones. Por lo tanto, los liberó, los tuvo que liberar. Pero claro, fueron 200 personas, ¿no? Y el juez en la declaración en la resolución de liberación, se las podemos compartir para ver, lo que dice es, miren, no solo los tengo que liberar, sino lo que compruebo acá es que hubo detenciones ilegales. El mismo juez del habeas corpus, ese 20 de diciembre, ya estaba anticipando que lo que había sucedido en realidad eran detenciones ilegales. Pero después, lo que sí podés ver en las imágenes, lamentablemente, de esa Avenida de Mayo, de la Plaza de Mayo, la violencia, ¿no? La violencia con la que se desarrollaron estas detenciones, ¿no? Por ahí, a diferencia del caso que planteás vos, que también aparecieron algunos episodios de, señor oficial, ¿se puede pasar por acá? No, venga, estás detenido, ¿no? Cosas como muy, muy extrañas, ¿no? Personas que solo querían consultar a ver por dónde circular y fueron detenidas. Hay episodios tremendos, ¿no? De violencia, de afectación a la integridad física, ¿no? Personas que son arrastradas por la calle de los pelos, ¿no? Personas que son obligadas a entrar a un patrullero de la peor violencia posible, ¿no? Todo eso fue llevando, ¿no? A cierto desborde, pero fue como autoinfligido ese desborde, ¿no?
Claro, porque hay unas imágenes que tenemos de policías a caballo, la montada pegándole latigazos a gente, que tampoco está claro por qué la gente no puede estar ahí, tampoco está claro por qué le pegan, tampoco, digo, en esa ambigüedad está todo permitido, ¿no? Y me pregunto si vos, como parte de que has investigado esto por 20 años, a la distancia puedes decir, digo, porque ya que De la Rúa no pudo explicarlo, ya que los policías no pueden explicarlo, ya que los funcionarios no pueden explicarlo, ya que nosotros lo vemos y no le encontramos explicación, lo cierto es que para algo sirvió el estado de sitio ese. Entonces te pido una lectura política tuya. ¿Para qué sirvió el estado de sitio impuesto por De la Rúa en aquel momento? Bueno, básicamente fue una decisión que habilitó la violencia. Digo, toda violencia desatada estaba cubierta de legalidad, de una legalidad muy, muy débil, ¿no? Por supuesto. Y entonces justificaba cualquier tipo de episodio, ¿no? La imagen de los caballos pegándole a las madres o corriendo a las madres, la imagen de los caballos y de los funcionarios policiales deteniendo con extrema violencia, todo eso estaba justificado en el estado de sitio. Claro, después el Estado o el Poder Ejecutivo no pudo acreditar si efectivamente eso era así. Claro, porque esa es la secuencia posterior sobre la cual el Estado argentino y el Poder Ejecutivo de ese entonces se tiene que hacer responsable, ¿no? Entonces, hay algo más también que nosotros estamos viendo, es que después de ese 19 y 20 de diciembre, tampoco el sistema político pensó algo con relación a que nunca más vuelva a suceder una declaración del estado de sitio en esas condiciones, ¿no? Y entonces lo que tenés es que no hubo ninguna manifestación por parte del Congreso acerca de su competencia para resolver este tipo de casos, no hubo ninguna declaración judicial acerca de la competencia del Congreso, por lo tanto es un tema que creo que requiere algún tipo de reflexión de cara a los 20 años, ¿no? De cara a los 20 años, el sistema político argentino también tiene que pensar qué tipo de resortes normativos que puedan ser utilizados por las organizaciones sociales son necesarios para evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? No tenemos en términos legislativos una ley que establezca qué es lo que jamás puede hacer un funcionario policial en contexto de manifestaciones. No tenemos. Hubo unas reglas del gobierno federal hace ya desde el año 2011 que no fueron seguidas por las provincias, que no sabemos si están vigentes, bueno, que necesitan pasar por un rango de ley, ¿no? Necesitan tener un estatuto de ley. No tenemos ningún tipo de legislación con relación a reparaciones sobre todas aquellas personas o víctimas del 19 y 20 de diciembre. Cada uno de los familiares, cada una de las víctimas tuvo que hacer su reclamo, ¿no? Su reclamo individual, ¿no? Entonces, tal vez a 20 años de aquel episodio sea importante no pensar en una especie de construcción colectiva de esa memoria, y creo que, bueno, esta iniciativa de ustedes es una variante más de ese proceso, ¿no? Entonces, hay algo ahí que estamos reclamándole al Estado argentino en el marco de un caso que tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con esto, ¿no? De pensar algunas herramientas para que no se vuelva a repetir un episodio de estas características, algunas herramientas de memorialización, ¿no? De lo que ocurrió, algunas herramientas que ayuden a construir la verdad, porque la sentencia judicial que nos referimos el año 2016, que no está firme, trae verdad con relación a algunos de los episodios que ocurrieron el 20 de diciembre. Pero no tenemos la verdad de lo que sucedió, por ejemplo, en Rosario, en Córdoba, en otras ciudades donde también hubo una violencia desatada en el contexto del estado de sitio, ¿no? Esta me parece que es también una agenda para pensar a 20 años de aquel episodio. Me gusta mucho esto porque me hace pensar dos cosas. Primero, lo que decías recién, el estado de sitio, cuando me pregunto dónde empezó 2001, y empezó en el 76, o empezó antes también, en 2001 cuando no hubo respuesta se volvió ahí para resolver eso, y cuando terminó había pensado en Costequi y Santillán, pero mientras te escuchaba pensaba en la represión del indoamericano, en la represión de Bernie hace poco, cuando desalojó a la gente que estaba ocupando terrenos
en provincia de Buenos Aires. Digamos, no hay hay un momento en el que el Estado argentino, a la hora de resolver conflictos sociales, recurre a la Patagonia Rebelde, ¿no? Sí, o los conflictos en el sur, ¿no? Con relación a las comunidades mapuches que están Claro. reivindicando de manera pacífica sus territorios y son estigmatizados, ¿no? Acusados de terrorismo y también, ¿no? Reprimidos, ¿no? Me parece que es algo que el 19 y 20 de diciembre del 2001 lamentablemente nos tiene que llevar a reflexionar, que es el uso de la violencia por parte del Estado en contextos de manifestación, ¿no? O en contextos de reclamos, como decís vos, sociales. Eso me parece clave. No tenemos una legislación, las provincias no tienen una legislación que limiten esta posibilidad, ¿no? Que no sea un recurso el uso de la violencia, ¿no? Y que sea, bueno, en definitiva, bueno, una última instancia, ¿no? Cuando todas las otras opciones no tuvieron una respuesta, o no alcanzaron una solución, pero para proteger algún interés, el interés de las que protestan también tiene que estar resguardado, ¿no? Lo vimos también en intervenciones o no intervenciones policiales cuando hay enfrentamientos, ¿no? Cuando hay situaciones de tensión donde el Estado debe intervenir, ¿no? El caso de Mariano Ferreira también es otra variante más, ¿no? La policía no intervino, no, pero justamente en esas situaciones tiene que intervenir para evitar que un tota reduzca o anule un reclamo social, ¿no? Esos son los puntos que también tenemos que poner en la mesa, ¿no? Para que se genere algún debate y alguna legislación, ¿no? Que ayude a esto, ¿no? Te hago dos preguntas finales. Una, que me precises qué es lo que están gestionando me gusta esta idea de definir una memoria que nos diga, che, ante esto pasó esto, y que sea la justicia la que lo defina. ¿Y qué es lo que se está gestionando ante la Corte Interamericana en ese sentido? No, en el marco de la decisión de la Corte Suprema de confirmar la no responsabilidad de la Rúa, nosotros con los familiares de 19 y 20 de diciembre, en particular los de Gastón Riva y Diego Lamaña, decidimos presentar una denuncia a la Comisión Interamericana. Se habían agotado los recursos internos, entonces fuimos a la Comisión Interamericana. Pero la demora de la justicia, recordemos casi más de 20 años del hecho, todavía no tenemos una sentencia firme, también nos llevó a presentar todos los episodios que ocurrieron entre el 19 y 20 de diciembre en Argentina, ¿no? Y en ese contexto planteamos algunas propuestas, ¿no? Para que la Comisión Interamericana converse y dialogue con el Estado argentino o empiece a analizar, ¿no? cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el gobierno argentino con relación a lo que sucedió. La primera tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de generar una reflexión colectiva acerca de lo que pasó. Hay varias experiencias de comisiones de la verdad, no necesariamente judiciales, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el Poder Judicial a veces de investigar hechos y que puedan estar asociadas al propio Congreso de la Nación o a un proceso mucho más colectivo y reflexivo acerca de lo que pasó, la elaboración de un informe en función de ese proceso de construcción de la memoria colectiva. Esa es una línea relevante. Otra línea relevante es la necesidad de tener una legislación que limite el uso de la violencia en contextos de manifestación, que es lo que estuvimos charlando hasta hace unos minutos. Otra línea también debe ser alguna reflexión sobre el estado de sitio, ¿no? Limitar efectivamente el estado de sitio, o establecerlo o reafirmarlo en los términos que establece la Constitución, ¿no? Esto es competencia del Congreso. Es imposible lo dicte el Poder Ejecutivo, salvo algún supuesto de receso. Pero bueno, el supuesto receso, hoy el Congreso se puede convocar de manera inmediata. Una cosa era la época de las carretas y otra cosa es, bueno, este escenario, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que puede ser importante, que se continúen con las investigaciones.
hay muchos hechos, Dante, que no fueron investigados. Hay muchas personas lesionadas que no tuvieron su momento ante la justicia para declarar. Hay autores materiales que están libres o que nunca fueron investigados con relación a esos hechos, ¿no? Entonces, eso nos parece que también es algo que hay que prestarle especialmente atención, ¿no? Entonces, esa es la gama de cuestiones que estamos planteándole a la Comisión Interamericana para que analice o estudie lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina, ¿no? Que lamentablemente después lo tenés en otros países, ¿no? Claro. Un par cortitas. ¿Qué hacías vos el 19-20, te acordás? Mira, en aquel momento trabajaba de abogado en el CELS y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y junté a muchos colegas abogados. Ese día, bueno, tuvimos que estar también en la calle, pero llevando papeles, ¿no? Tuvimos que estar llevando papeles, ¿no? Acercándole al juez información. Después otro trabajo que se desarrolló con organizaciones de derechos humanos es ir a comisarías, ¿no? Tratar de ver cómo construir el listado de personas que estaban siendo detenidas. ¿Por qué? Porque la policía alegaba que estaba desbordada. Claro, estaba desbordada porque había detenido sin ningún tipo de relación a personas. Y entonces ese desborde o esa demora le impedía al juez saber quién estaba detenido. Entonces teníamos que hacer el puente entre las comisarías, pedirle a las personas que iban ingresando a la comisaría que nos griten su nombre, llevar una tablita. Ahora el Excel es algo habitual, ¿no? En aquel momento, bueno, eran las primeras épocas, entonces había que anotar, después había que pasar. Ahí recordamos el otro día, tenemos las planillas, después se las compartimos, ¿no? Testamos Sí, los por nombres, favor. vimos las planillas que fueron elaboradas ahí, ¿no? Hubo que sacar un poco de inventiva, ¿no? Para tratar de ver cómo podíamos colaborar en ese contexto, ¿no? Tan delicado. Y en lo personal, ¿qué es 2001 para vos? Porque digo, ¿sabes por qué te pregunto? Porque hay como, lo hablábamos, ¿no? Nosotros somos de generaciones diferentes los que estamos haciendo este trabajo. Para mí yo nunca dejé de militar en política, pero estuve en el Frente Grande, en el Frepaso, digamos, era difícil militar en política en esa época porque te encontrabas con gente que era muy facha en los espacios donde uno militaba. Y después estaba la izquierda, que parecía una cosa muy loca en ese momento. Después, pero qué sé yo, pensamos en palabras que representaban esos 90 en los que había tanta gente incrédula de todo. Y hay como una negación de ese año, ¿no? Es como que no nos hacemos cargo, por lo menos me pasa a mí y a mi entorno, como que pasó el 2001, como que el 2003 y lo que vino después, y ese florecimiento de otras cosas, nos hizo olvidar de el desastre que fue el 2001 y cómo veníamos bancando el desastre en 7, 10 años anteriores, en la primera juventud, el final de la adolescencia. ¿Qué fue para vos? Mirá, es una marca, ¿no? Es una marca que, que es difícil de olvidar, pero como decís vos, ¿no? Claro, después vinieron otros procesos, ¿no? Otros procesos y bueno, nos hicieron como apostar, ¿no? Nos hicieron como de alguna manera pensar que eso quedaba atrás, ¿no? Pero bueno, lo que vimos, y vos lo dijiste, ¿no? Casi 10 años después viene lo de indoamericano, vienen las represiones de las comunidades indígenas en varias provincias de Argentina, viene lo de Mariano Ferreira, aparece de nuevo, ¿no? La decisión de la violencia policial como forma de resolver conflictos, ¿no? Entonces, ahí volvimos a reactivar, bueno, la presencia el 19 y 20 de diciembre. Y ahora, a 20 años, también volvemos a ver que se sucedieron episodios, sobre todo en los últimos 4 años, los 4 años del macrismo, vinculados al uso de la violencia, ¿no? Y la violencia como marca, ¿no? Como marca para la resolución de conflictos. Entonces, es una fecha muy, muy significativa, ¿no? Para el movimiento de derechos humanos también, ¿no? Es una
es un encuentro, ¿no?, entre el movimiento de derechos humanos y con el movimiento social, ¿no? Los movimientos sociales. Bueno, el trabajo de hijos, ¿no? Toda la maduración de las formas organizativas y de protesta del movimiento de derechos humanos, en particular de hijos. No te olvides, Dante, también en el 2000 aparece las primeras posibilidades de derogación, anulación y Claro, declaración de institucionalidad de las leyes de audiencia de vida, que fueron claro. en 2001, ¿no? También, ¿no?, había todo un proceso ahí de, bueno, de concreción de algunos logros, ¿no?, del movimiento de derechos humanos, claro, pero en un contexto social lamentable, ¿no? En un contexto social donde, bueno, los indicadores mostraban, ¿no?, la desocupación, la falta de acceso a vivienda, la ruptura del sistema de pagos en materia de salud. Eso implicaba que en los hospitales no hubiera insumos. Bueno, fue una marca muy, muy fuerte, ¿no? Y atravesamos los 90, ¿no? Todo el Ujú. tema del proceso de privatizaciones. Creo Eh, que eh, es un momento, ¿no?, para reflexionar sobre esa fecha. y ahora con esta numeración que acabas de hacer, te pido que me digas cuándo terminó 2001 y qué tan lejos estamos hoy. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Y hay algunas reacciones. En el primer aniversario del 2001 aparece algún proceso, ¿no? Algún proceso de cómo el Estado iba a enfrentar ese primer aniversario. Ahí tenés al menos algún tipo de modificación de la percepción del sistema político con relación a las manifestaciones. Lamentablemente, en julio habías tenido lo del Puente Pueyrredón, ¿no? Habías tenido el Puente Pueyrredón en ese año 2002, ¿no? Pero ese primer aniversario también marca otro tipo de reglas de juego. Claro, era un aniversario muy marcado por el recuerdo, ¿no? Y la violencia de ese 2001, ¿no? Entonces, claro, es una buena pregunta, Dante, no la he reflexionado, pero a mí me parece que sigue, ¿no? Sigue presente esa fecha del 2001. Con relación al instrumento estado de sitio, bueno, no se volvió a utilizar, ¿eh? Es saludable eso. Ujú. ¿Te acordás? En el contexto de pandemia también se pensó, algunos decían, bueno, hay que Sí. declarar estado de sitio. Bueno, el sistema político fue por otro lado, ¿no? Ujú. Y miren cuán saludable fue eso, ¿no? Porque algunos países sí declararon estado de sitio, toque de queda, que no es lo mismo, pero bueno, creo que ahí hay algo, ¿no? Con relación al recurso del estado de sitio, que me parece que puede ser sintomático de alguna reflexión, ¿no? Pero bueno, hay que Bien. madurar, hay que seguir madurando este concepto, ¿no? La verdad es que un enorme placer, Diego, te quiero agradecer muchísimo. Espero que te hayas sentido cómodo. Te pido ya que me mandes todo, me prometiste varias cosas. No sé si sos de prometer mentiras, pero me prometiste listados de varias cosas. Si tenés los nombres de las personas que hayan identificado víctimas de homicidio, pero también víctimas de otros delitos, eh, todo lo que tenga sistematizado de información que yo pueda meter, porque va a ser un Claro, documental y va a ser un podcast. Entonces, todo lo que yo pueda meter como nombres, porque no vamos a llegar a cubrir hechos específicos, porque va a ser muy difícil. Además, estamos viendo cómo hacemos, porque se nos va agrandando, se nos va agrandando, se nos va agrandando, y no tenemos tiempo, esto lo hacemos en el marco del laburo y bueno, así que todo lo que puedas mandarme de material, me remil sirve. dale, dale, dale. ¿Mm? Yo me anoté sobre todo los nombres de los detenidos, el fallo judicial del habeas corpus que salió ese Exacto. mismo día, ¿no? Como esas piezas que ayudan, ¿no? Lamentablemente después el Poder Judicial, como les dije, nada, Sí. no tuvo una correspondencia con lo que realmente había sucedido, ¿no? ¿Y el juez Así, ese mismo día resuelve el habeas corpus? sí, sí, sí. Mirá, hay un a las 5 de la tarde ya libera 40. A las 10 de la noche libera a 110 y a las 4 de la mañana, ya el 21, libera otros, creo que 70 por ahí.
Claro, porque ahí también es como que te escuchaba y pensaba, siempre hay cuestiones en el sistema, o algunos del sistema, que medio que ayudándonos y al mismo tiempo engañándonos nos hacen creer que hay algunas cosas que funcionan, ¿no? Entonces, al final, porque este juego es un héroe, digamos, en ese contexto, hacer eso es heroico. Sí, 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 es cierto, ¿eh? Es cierto eso. Fue una estrategia también, no, mire, libérelos, pues, porque si no, él también era responsable, ¿no? Finalmente, él tenía que decidir si quedaban detenidos o no, y el Estado, el Poder Ejecutivo, no asumía esa responsabilidad. Entonces, Claro. parece que de la Rúa llegó a dictar un decreto con relación a 29 personas. De las 200 con relación a 29, se animó a afirmar, ¿no? Están detenidas por mi orden, pero nada más. Y ese decreto llegó más tarde al juzgado, con lo cual el juez ya había ordenado las liberaciones. Pero para que veas que, claro, dictó el estado de sitio y después no quiso asumir la responsabilidad de dictar un estado de sitio, porque, claro, ese instrumento, bueno, sí, es una cobertura para el Estado, pero genera mayores responsabilidades, ¿no?